y vamos a empezar nuestro primer Facebook Live del año, día 7 de enero del 2019. Soy Jorge Cantero y hoy vamos a platicar de ansiedad o miedo. ¿Qué es lo que me pasa? Hemos platicado del miedo anteriormente eh, y hemos platicado mucho sobre las emociones, solo que es un tema muy vasto. Entonces, revisando el listado que tengo de las propuestas que ustedes me hacen semana con semana, vi mucho énfasis tanto en depresión como en ansiedad. Entonces dije, bueno, sería padre ayudar a la gente a distinguir qué es una cosa y qué es otra, qué es miedo y qué es ansiedad. Y la semana que viene vamos a platicar de qué es tristeza, qué es melancolía y qué es depresión. Porque tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia entre una enfermedad, un trastorno y una emoción. Un sentimiento, un estado de ánimo que puede estar ahí fastidiando un poquito, puede ser de pronto también un rasgo de conducta, pero no es necesariamente una enfermedad y por lo tanto la forma en la que lo vamos a tratar va a ser totalmente diferente. En nuestro lenguaje coloquial utilizamos mucho el término depresión o ansiedad para referirnos a cosas que realmente no es ni una ni otra. Y no es que esté mal, pues, ¿no? Es como decirle a una persona, estás neurótico, estás histérico y nadie se va a poner de pronto, si no es tu profesión, a determinar con toda precisión qué es cada cosa. Pero sí nos puede llevar, cuando se trata de registrarnos a nosotros mismos, a errores. Y por errores también me refiero a no atenderse cuando es necesario, a no revisarse, no atenderse y no solucionarlo cuando es necesario. Gente, hay un montón de mitos y prejuicios en relación a cuáles son los tratamientos correctos que tenemos que hacer cuando registramos determinados síntomas o no. ¿Qué es normal que dure una cosa u otra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la intensidad? Eh, y aquí también hay algo importante. Los seres humanos tenemos una tremenda capacidad de pronto de aguante. Entonces, no se sorprendan de casos, de ocasiones en las que estamos cursando con algo que pudiera ser ya más grave, ya más de atención, pero de pronto no lo asumimos de esta manera, también muy en el puedo aguantarlo, puedo soportarlo, no es para tanto, pues no está tan mal, y resulta que sí ya tenemos una depresión gestándose, un trastorno de ansiedad también gestándose, y no nos hemos dado ni cuenta. Entonces, bueno, hoy voy a centrarme muy en particular en miedo o ansiedad. ¿Qué es lo que me pasa? Bueno, eh, primero hay que tener en consideración las emociones, ¿de acuerdo? Y aunque ya hemos hablado de esto, voy a irme para atrás tantito y voy a hacer como un introducción básica de nuevo veloz, ¿ok? Emoción es una reacción natural de nuestro sistema nervioso ante estímulos específicos que generan también respuestas específicas, que tienen que ver con nuestra adaptación al entorno y nuestra supervivencia. Las emociones básicas, dependiendo de los autores y el abordaje, van a ser típicamente 5 o 6 emociones básicas. La mayoría de los autores hoy por hoy reconocen solamente 5. Miedo, enojo, alegría, tristeza y asco, desprecio, desagrado, en fin. Algunos autores reconocen también la sorpresa como emoción básica, pero esto cada vez es menos común. En la investigación y en la literatura más reciente nos quedamos con estas 5. El primero en proponer las 6 emociones básicas fue Paul Ekman. Paul Ekman también es pionero en el tema de las microexpresiones, la transmisión no verbal de las emociones, en fin. Entonces, su obra es muy, muy recomendable. De hecho, en ese tenor, y miren, probablemente sería buena idea
que los que estén conectados conmigo en este momento y que están en los comentarios puedan entrar a esta página que voy a ponerles a continuación. Se trata de una herramienta que desarrolló Paul Ekman junto con otros autores que se llama el Atlas de las Emociones. Ustedes van a ver ahí que hay una serie de círculos, una herramienta interactiva muy padre en la que van a poder ir tocando cada círculo e ir entendiendo desde cómo es la reacción típica de un estímulo hasta el desembocar en una emoción y una reacción conductual, y también cómo es la diferente variedad de la experiencia corporal, emocional, mental de una emoción. Entonces, emociones son naturales, las compartimos con la inmensa mayoría de los animales, sobre todo los mamíferos. Los mamíferos y nosotros tenemos estas 5 mismas emociones. La mayoría de las emociones, gente, son reactivas. Alegría, tristeza, enojo y asco o desagrado son reactivas. Es decir, ocurre un estímulo y se genera la respuesta. El miedo es único y particular porque no es reactivo, es anticipatorio. El miedo es una reacción de anticipación de peligro. Si yo tengo una pérdida importante en mi vida, la reacción natural es la tristeza. Una cosa sigue a la otra. En el caso del miedo, lo que nuestro cerebro hace es anticipar un peligro sobre nuestra vida, un malestar, algo que debemos evitar. Entonces, todavía no estamos sufriendo daño cuando se activa el miedo. Vamos a poner, por ejemplo, una amenaza. En este caso voy a utilizar como manual de navegación este libro que se llama Anxiety, del autor S. Rackman. Luego les paso la bibliografía. Rackman en este libro, por ejemplo, nos habla de un estímulo concreto como pudiera ser una serpiente. Además, las serpientes son como nuestro depredador arquetípico, por decirlo así, por una serie de factores evolutivos. Pero bueno, aparece una serpiente delante de nosotros. No nos está haciendo daño todavía, pero puede hacerlo. Entonces, nuestro sistema nervioso entra en alerta ante una amenaza muy específica. Por entrar en alerta, lo que quiere decir es que empezamos a segregar adrenalina y cortisol. Ambas cosas tensan nuestros músculos, dilatan nuestras pupilas, nos ponen en un estado de vigilancia y de estar alertas pendiente. Nos preparan para huir, quedarnos quietos o atacar si es necesario, para lo cual tendremos que activar el enojo. Pero por ahora, huir o quedarnos quietos. Retiramos sangre y recursos, digamos, para funciones que no son de emergencia, como pudiera ser la digestión. Vamos, el cerebro quita de ahí. Y entonces distribuye nuestra energía para volvernos eficientes en caso de tener que salvaguardar nuestra existencia. Ahora, aquí es donde se vuelve interesante, gente, porque se quita el estímulo, se quita la amenaza y el miedo también debería quitarse. Vamos a suponer que esta serpiente desaparece, alguien la remueve, se vuelve a esconder y nosotros volvemos a quedar tranquilitos, porque no hay amenaza real frente a nosotros. Si fuéramos una cebra, si fuéramos cualquier otro animal, entraríamos en un periodo corto de equilibrio químico y pasados unos minutos estaríamos normales de nuevo. Los seres humanos somos un poco más complejos que eso, ¿no? Y ahí es donde va a entrar la ansiedad o la angustia. En español son términos casi siempre sinónimos. Si bien ansiedad se refiere más a una situación nerviosa, inquieta, y angustia se relaciona más con un hueco en el estómago, con un vacío. La mayoría de los autores en español ustedes lo van a encontrar sinónimo, ¿vale? Bueno,
la angustia es otro animal por completo, es otra bestia por completo con la cual luchar, ¿no? Fíjense cómo aquí en cuanto al miedo les he estado hablando de una anticipación de peligro frente a un estímulo específico, pero en la ansiedad no hay un estímulo específico. La ansiedad es difusa. En la ansiedad tenemos exactamente los mismos signos y síntomas del miedo, solo que no hay un estímulo específico. No hay un agresor o un peligro per se frente a nosotros del cual protegernos. Está aquí, intuido, sospechado, anticipado mucho tiempo en el futuro, y por lo tanto la experiencia de estas señales de miedo también van a ser diferentes. Es fácil hasta cierto punto distinguir qué es lo que ustedes están teniendo, miedo o ansiedad, si ponen atención en cómo se experimentan los síntomas. Voy a ayudarles un poquito con esto. Les pongo, a ver, se puede poner una imagen aquí. No estoy seguro que pueda poner una imagen. No sé cómo hacerlo, así que déjenme irme al teléfono y tratar de hacerlo por aquí, porque quiero compartirles una tabla que me gustaría que vayamos revisando mientras estamos platicando. Solo ténganme un poquito de paciencia porque no soy tan veloz en este asunto. Y tratar de hacerlo por aquí, porque quiero... El delay está simpatiquísimo. Bueno, qué curioso. Por lo visto, no puedo compartir una imagen en los comentarios directamente de aquí. Aquí está. ¿Cómo no voy a poder? Listo. Acabo de compartirles una imagen que es una tabla comparativa. Lo lamento, está en inglés y bueno, como es este rollo, es mucho más fácil encontrar literatura en inglés que en español sobre la mayoría de las cosas. ¿Vale? Bueno, es una tabla que nos va a permitir entender cabalmente la diferencia entre miedo y ansiedad. Hay varias cosas en común para empezar. Las similitudes es que en ambos, ansiedad y miedo, tenemos anticipación de peligro o de algo no confortable. Tenemos una aprensividad tensa, tenemos una excitación elevada, un afecto, es decir, una experiencia emocional muy negativa, nos sentimos intranquilos, pensamos en el futuro, esto es muy importante. Cuando hay miedo o ansiedad, nuestra mente se transporta al futuro, a empezar a pensar qué va a pasar. Y hay una serie de sensaciones físicas. Las sensaciones físicas entre miedo y ansiedad pueden ser diferentes, pero algunas que se parecen mucho es nerviosismo, les digo, esta parte química de cortisol, adrenalina, vigilancia, pupilas dilatadas, a veces sudor. Conductualmente hablando, nos ponemos tensos, nos ponemos muy inquietos, pero la magnitud también es diferente. Ahora, aquí también otra vez se pone interesante. Tenemos a ver, me están comentando que no salió en los comentarios la imagen que mandé. Ay, efectivamente, no salió en los comentarios la imagen que mandé.
Lo lamento. Curioso porque aquí en mi teléfono sí me sale como si lo hubiera puesto. Voy a intentarlo de nuevo. Vale. Y no, no aparece. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a subir la imagen como una publicación específica al muro, ¿vale? Voy a subir la imagen como una... Vamos a ver. Listo. Acabo de ponerles la imagen que les estoy platicando en el muro. Mm, y vamos a ver si por aquí la podemos compartir también. Ok. En esta tabla hay una serie de diferencias importantes entre miedo y ansiedad. La primera, el miedo tiene que ver con un riesgo o con un peligro específico. En la ansiedad, la fuente del riesgo es elusiva, es decir, es imprecisa. Ni siquiera podemos determinar muy bien cuál es. Cuando tenemos miedo es a algo muy concreto, la serpiente, el choque, la pistola, la enfermedad. La, la ansiedad muchas veces, de pronto decimos una respuesta rápida. Claro, me da miedo chocar. Pero cuando nos ponemos a escarbar un poco más, tal vez ni siquiera es realmente a chocar, sino otra cosa que no nos hemos dado realmente cuenta, que ni siquiera podemos localizar con toda precisión de qué se trata. En el miedo hay una conexión clara, comprensible entre el riesgo y el miedo. Y en la ansiedad, no, la conexión pareciera como incierta. Otra vez, hay una cierta vaguedad, esa me la acabo de inventar, ¿verdad? Es vago, esta conexión es vaga, ¿no? Fíjense bien, esto es importante. El miedo es episódico, es decir, tiene un principio y un final perfectamente definido. Tenemos un estímulo y luego tenemos una respuesta emocional y luego se acaba. Pero en la ansiedad no. La ansiedad es prolongada, gente. Es prolongada, es continua, es constante. Puede tener picos, puede tener crecidas y bajadas. A veces puede ser terriblemente intensa y a veces no, pero la ansiedad es prolongada. En el miedo hay una tensión circunscrita, asociada al peligro, pero en la ansiedad hay una intranquilidad continua, hay una intranquilidad que está ahí. Fíjense, veía un meme en alguna ocasión que decía que tener ansiedad es como escuchar la música de combate en un videojuego, solo que no te sale ningún enemigo. Entonces estás escuchando tuk, 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 pero no hay nadie contra quien pelearte. Entonces estás tac, 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 tac. Si ustedes piensan en una película de suspenso bien hecha, una película de suspenso que no se vale de brincoteos, sustos y sangre, sino verdaderamente bien manejada la tensión a través de música, ambiente, riesgo, empiezan a generarnos ansiedad, porque no hay ningún peligro real y sin embargo nuestro cuerpo va reaccionando a. Bueno, es así, es como la música de ahí viene el peligro, pero ¿y dónde está? ¿Quién sabe? En el miedo hay un riesgo identificable, en la ansiedad no. La ansiedad puede ser totalmente sin un objeto específico. El miedo lo provocan algunas pautas específicas. Es muy preciso. En la ansiedad
¿Quién sabe cuándo inició? ¿Cuándo empecé a tener ansiedad? La empecé a tener el mes pasado, la empecé a tener hace una semana. ¿Cuánto tiempo llevo sintiéndome intranquilo? No hay ningún riesgo delante de mí y sin embargo ya tengo un rato con estos síntomas. Tuc, 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 tuc. Ujú. Eh, um, en el miedo ya lo decíamos, la anticipación, estas sensaciones se van cuando quitamos el riesgo, pero en la ansiedad no, da igual, nuestra cabeza sigue fantaseando con este peligro, es persistente. Eh, tenemos una área de peligro muy específica. Nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia. Hay un perímetro muy claro, pero en la ansiedad, en la verdadera ansiedad, todo es peligro. Cualquier cosa de nuestra vida pudiera estar en peligro, cualquier cosa pudiera ser amenazado. Es muy amplio, ¿no? No hay límites sobre realmente cuánto riesgo estamos experimentando. Uh -huh. En el miedo, pues, el riesgo pues, está enfrente de nosotros, es objetivo. Y en la ansiedad no. En la ansiedad, otra vez, está aquí, está ni siquiera intuido, está supuesto. ¿Ok? En el miedo hay una calidad de emergencia, mientras que en la ansiedad hay una hipervigilancia continua. Uh -huh. En el miedo, muy en ese mismo tenor, tenemos sensaciones físicas tales de la emergencia. Prisa, córrele, resuélvelo. Pero en la ansiedad tenemos sensaciones físicas de vigilancia. Estar alertas, estar al pendiente sin saber de qué, solamente alertas al pendiente y cada vez más nerviosos, cada vez más inquietos. El miedo, y esto es muy interesante, tiene una calidad racional. Esto es básico. El miedo sirve para algo. El miedo tiene una función verdaderamente protectora, verdaderamente de supervivencia. La ansiedad no. La ansiedad, dice aquí, tiene una calidad desconcertante, puzzling, como de un rompecabezas mal armado. Al ser difusa, al no tener principio ni fin, al no tener ni un objetivo ni un riesgo claro, ni tampoco tener fronteras claras de qué es lo que está en riesgo y que puede ser dañado, imagínense, la ansiedad definitivamente tiene una calidad aquí adentro desconcertante. No sé qué hacer con ella, no sé cómo pararla, no sé cómo quitarla. El miedo es diferente, porque como el miedo es una emoción que está en nuestro sistema nervioso para ayudarnos a sobrevivir, el verdadero miedo se activa ante un riesgo y se desactiva cuando el riesgo pasa. Uh-huh. Mucho de que podamos solucionar los riesgos también tiene que ver con nuestros recursos. Uh-huh. Una persona que cuenta con mayores recursos de afrontamiento, con mayores habilidades para solucionar problemas, eh, resolver urgencias en su cabeza, una persona que ha estado entrenada desde pequeña con una mayor tolerancia a la frustración y demás, bueno, va a ser más hábil para enfrentarse al miedo, va a ser más hábil para poder dar respuesta ante estos estímulos muy, muy específicos. Eh, una persona que no ha tenido esta ventaja, digamos, probablemente no va a serle tan fácil remover el estímulo que sea que está provocando el peligro. Pero independientemente de esto, acuérdense, esto es básico. Miedo, estímulo específico que se anticipa, que tiene una función. Removemos lo que sea que nos está asustando, el miedo tiende a disminuir. Ansiedad, ni más, ahí está todo el tiempo, todo el tiempo. En un nivel más o menos bajito de estorbo o en un nivel muchísimo más alto, hasta por supuesto poder desembocar en cosas terribles como ataques de pánico. Les pongo un ejemplo muy sonso, muy simplito, y ahorita me pongo a leerlos. Voy manejando en carretera
Y entonces voy manejando, la carretera está despejada, así que voy subiendo la velocidad y a lo mejor un conductor como yo, que a mí no me gusta manejar rápido, eh, llego a 160 kilómetros por hora, 170. No tengo a nadie de copiloto que me indique que voy demasiado rápido, así que por alguna razón mi cuerpo empieza a reaccionar. Mi cuerpo percibe algo. La velocidad a lo mejor es demasiada, a lo mejor mi pericia no da para tanto, o simplemente al voltear a ver el velocímetro, de pronto me doy cuenta que estoy entre 160 y 170. Probablemente yo, Jorge, tenga una reacción de miedo. Me va a sorprender y me va a asustar. Así que inmediatamente lo que voy a hacer es disminuir. Para mí específicamente, esta es una situación de miedo porque, insisto, mi pericia al volante yo no la considero muy grande. Más soy muy respetuoso del tema de la velocidad. Yo soy muy de la idea de que a esas velocidades, eh, pues ni Fittipaldi, además no estamos en una pista de alta velocidad ni tampoco estamos manejando un coche Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, para mí es una situación de peligro. Así que bajo la velocidad, regreso a unos cómodos 120, 110 y a cantar de nuevo. ¡Ah! En la ansiedad no importa si le bajé. A lo mejor el miedo no es la velocidad. A lo mejor el miedo es que aparezca de algún lado un camión y me choque y me destroce. Podrán decirme, oye, pero eso es real. Ocurre todo el tiempo y podría pasarte. Sí, podría pasarte, pero no hay ningún peligro enfrente de ti. ¿Por qué suponer que tanto podría pasar como podría no pasar? O a lo mejor se te podría estropear el coche en este mismo momento y quedarte tirado en la carretera y entonces, chin, nunca llegar a tu destino. O a lo mejor podría el coche quedársete tirado y además que se te hiciera de noche y además te maten en la carretera. O a lo mejor de pronto resulta que, chin, se te olvidó algo. No sabes qué, pero se te olvidó algo. Y montones de situaciones vagas, difusas, quién sabe cuáles son, pero que están como si hubiera un peligro inminente, que no sabes cuál es, pero es como imposible de evitar. No es la velocidad, o tal vez sí es la velocidad, o tal vez simplemente es que eres terriblemente vulnerable y no puedes lidiar con ese hecho y entonces, ¡pum!, empiezas a tener un nerviosismo constante, 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 que no te suelta. No te suelta, no se acaba, no disminuye. Los síntomas físicos se parecen un chorro, si se fijan, pero que uno sirve para algo y otro sirve para realmente nada. Bueno, veamos si puedo leerlos un poquito. Ah, Claudia, ¿no ves la imagen? Sí, no. Paul, sí, sí, me enteré tarde que no estaba llegando la imagen, discúlpenme. Elizabeth Servín, duele el pecho, no se puede respirar, no puedes estar solo, sientes miedo del miedo. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa aquí porque Elizabeth nos está hablando de algo importante. Estos síntomas son más de una crisis de ansiedad que realmente del miedo o la ansiedad difusa como la estamos platicando. O sea, sí, ya si nuestra ansiedad está llegando a un grado cada vez más serio, van a empezar a presentarse estas cosas, dolor en el pecho, va a empezar a costar trabajo respirar y otras cosas. También va a empezar a entrar como en crisis nuestra mente. Podemos empezar a llegar a pensar, me estoy volviendo loco, me voy a morir y demás. Ahorita voy para eso porque es importante. Esos síntomas son efectivamente de poner atención, de checar, porque a lo mejor ya nos está indicando que la ansiedad está llegando a un grado más importante. Ok, no, no se ve. No, bueno, lo lamento. Espero que lo hayan podido ver en la página. Frank, efectivamente se me ocurrió un poco tarde, pero pues bueno, ya está hecho. Eh,
Liuva Quick, doctor, tengo disforia espástica. Mi voz tiene variaciones de intensidad y ello me afecta académicamente y en mi autoestima. Sin embargo, continúo leyendo o hablando, no me detengo. No sé si esto sea ansiedad. Bueno, creo que te está provocando ansiedad, pero voy a contestarte en privado para que lo platiquemos un poquito mejor, ¿vale? En el muro, sí, ya está en el muro. Gracias. Sí, efectivamente, no sé por qué. Voy a tener que averiguar por qué rayos no se pueden poner imágenes en los comentarios. Bueno, en fin. Bets, Betsabe, y llegué a pensar que era miedo. ¿A qué te refieres, Betsabe? Caro, hola por unirte. Susi, ¿qué ejercicio sirve para controlar la ansiedad? Meditar. Van a decir ustedes. ¿Por qué siempre dices meditar, Jorge? Diablos, porque funciona un chorro. Hola Silvia, buenas noches. María Elena, ¿el miedo puede desencadenar ansiedad? Sí. ¿La ansiedad puede desencadenar miedo? Ok. Esto, ¿el miedo puede desencadenar ansiedad? Sí. Eh, y de hecho en el ser humano es usual que sea de esta manera. Ujú. Voy a contarles una vivencia personal, con la cual probablemente algunos de ustedes desafortunadamente podrán identificarse. Cuando era mucho más joven y teníamos un negocio, una maderería por ahí por Puente de Vigas y Gustavo Vaz. Una noche habíamos terminado de cerrar el negocio, mi hermana, los empleados del negocio y yo, estábamos con las rejas abajo y de pronto entraron, no estoy seguro si 3 o 4 tipos con armas y nos asaltaron. Tanto mi hermana como yo nos quedamos quietos en el escritorio viéndonos, ¿no? La situación de peligro era real y objetiva. Tenía muchísimo miedo, muchísimo. Me preocupaba muchísimo que intentaran propasarse con ella. El desenlace hubiera sido terrible para todos. Hay miles de cosas pasando por mi cabeza. Y sin embargo, la reacción tanto de ella como mía fue tan prudente como se pudo, ¿no? Robaron, nos quitaron algunas cosas, etcétera, etcétera. Se fueron. Eh, Quedas con un desguance espeluznante, eh, muy asustado, muy nervioso, muy inquieto. Lo platicas, ay, empezamos a barajar todas las opciones, imagínate lo que podría haber pasado, ¿no? Vas navegando entre la terrible frustración, eh, enojo, otra vez miedo, tristeza, en fin, el cuerpo y la emoción se nos fue acomodando durante los minutos siguientes, las horas siguientes, y bueno, puedo decirles cabalmente que para el día siguiente, bien, estábamos a las 9 de la mañana abriendo el negocio, trabajando de nuevo, y al llegar la noche de ese día, bueno, pusimos en marcha, digámoslo así, mayores vigilancias, mayor estar al pendiente, aprendes a lo mejor a ser un poco menos confiado y demás, pero no estábamos intranquilos pensando, oye, pero ¿a qué hora pasa de nuevo? Ahora, muy fácilmente esta situación podría haber derivado en ansiedad, un miedo muy específico que podría haberse convertido en una situación de ansiedad. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Ok, hubo un riesgo y hubo un miedo. Y entonces la mente, que es subjetiva y que aprende a simbolizar, toma estas cosas, las percibe, las incorpora, entonces empieza a añadirles un significado. Estoy en riesgo, la situación del país es tremenda, no puedo defenderme, o a lo mejor se hace una asociación entre, se hizo de noche, bajamos las rejas del negocio y nos asaltaron. Eh, y todos estos componentes empiezan a generar que se le tema a algo que ya no está ocurriendo en este momento, que ya no está amenazándote verdaderamente delante, que podría ocurrir, pero no está ocurriendo. Una situación real desencadenó en una situación de ansiedad.
Muchas veces he tratado pacientes que han experimentado situaciones graves, como podría ser un secuestro express, eh, otras cosas, y sí, dejan secuelas emocionales, dejan secuelas cognitivas que terminan convirtiéndose en ansiedad. Ahora, esa ansiedad genera síntomas muy semejantes al miedo. Ahora, muy específicamente esto, María Elena, la ansiedad produce miedo. A ver, la ansiedad produce síntomas físicos, mentales y emocionales muy semejantes al miedo. Pero necesito que seamos prácticos aquí, porque si no nos vamos a confundir. No, no genera miedo, genera ansiedad. La ansiedad es muy semejante al miedo en los síntomas que produce. Vas a sentirte muy parecido a que tuvieras miedo, solo que otra vez va a ser difuso, va a ser prolongado, va a ser ante un estímulo muy poco específico y no se va a acabar. El miedo sí se acaba. El miedo lo resuelves, el miedo se termina. Entonces, como los seres humanos simbolizamos, como los seres humanos le damos valor a las cosas, de pronto podemos atribuirle magnitudes, cantidades y peligros a cosas que tal vez ni siquiera lo tienen. Pero ahí les he hablado de algo que es muy grave y muy fuerte. Pero ¿qué hay de cosas que a lo mejor pudieran no suponer un peligro para nuestra existencia? El éxito o el fracaso. Porque, oigan, es un problema, ¿eh? O sea, a ver, es un problema. Mucha gente tiene verdadera angustia y ansiedad ante una idea como el fracaso. El fracaso no existe, el éxito tampoco. Son estados transitorios de pronto en donde obtienes lo que quieres o logras lo que quieres o no. El fracaso y éxito, eso no existe. Pero bueno, eso será para otro día y otra plática. La cuestión es, hay gente que verdaderamente le tiene angustia al fracaso. Y nuestro cuerpo no está diseñado para distinguir la diferencia entre un estímulo real que puede amenazarnos y uno percibido. Si ustedes le dicen a su cerebro que el fracaso es tan peligroso para su vida como la muerte, entonces su cuerpo va a empezar a reaccionar de la misma forma, como si fuera de vida o muerte, cuando en realidad no lo es. El problema es que el fracaso, ¿cómo se evita? Ay, trabajando un chorro, siendo el mejor, siendo súper exitoso, logrando tus objetivos. ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿Cuántas veces? El ser humano es un eterno insatisfecho. Logras un objetivo y mañana quieres otro. Y luego adquieres la capacidad para solucionar otros problemas. Entonces de pronto tu mente empieza a medir tu éxito como que no fue tanto éxito, como que a lo mejor no es para tanto, como que no lo celebres, como que te falta más, ¿no? Entonces, ahí va de nuevo. Por ejemplo, que la pareja te deje de querer. Vamos a suponer que no tienes verdaderamente pruebas de que tu pareja no te quiere. Solo eres una persona que ha tenido a lo mejor malas experiencias y eso te ha llevado a creer que a lo mejor vas a ser abandonado por alguien que te quiere. Que a lo mejor llegas un día a casa y tu pareja está de malas. Te contesta feo, no te habla como estás acostumbrado, no te habla como quisieras. Y la cabeza lo interpreta como una señal de peligro, una señal de que estás a punto de dejarme porque ya no me quieres. Bueno, eso verdaderamente supone un dolor importante. Rose, hola, ya te uniste, ¿cómo estás? Supone un peligro importante. Entonces, a ver, esto es ansiedad. Realmente no está pasando nada. Realmente tu pareja no te está dejando. Realmente lo único que ocurre es que tu pareja tiene un mal día y juega. A lo mejor te está hablando feo. Juega. A lo mejor está tan de malas que sí te está hablando gacho. Realmente eso significa que te va a dejar. Llevan 5 años juntos, 10 años juntos, 14 años juntos, te va a dejar. No, pero tu cerebro no lo sabe. Entonces,
Los síntomas se parecen mucho, pero no es igual. Si se fijan, no es igual. Ujú. Eh, Veamos. Meditar, eso sirve mucho. Sí, eso sirve un montón, efectivamente. Paul, es decir, la ansiedad en o sea, que si se presiente, la ansiedad tiene que ver con presentir, no exactamente presentir, con anticipar algo que ni siquiera tenemos claridad de que sea real. Podría ser, pero tal vez no lo es. Dijo que va en línea continua. Sí, puede tener picos y bajas. Ahorita voy para eso, efectivamente. Sol, hola, Ana. ¿Todos tenemos ansiedad? Um, Qué buena pregunta. Um, Mira, no sé si todos tenemos ansiedad todo el tiempo, pero como el ser humano imagina y como el ser humano intuye y como el ser humano supone, muchos de nosotros tenemos ansiedad a menudo. Muchos de nosotros tenemos una ligera o de pronto tenemos angustia. Hay cosas que nos preocupan sin demasiada necesidad de que nos preocupen. Casi todo lo que no tenemos bases, información objetiva para suponer que nos va a lastimar, pudiera ser una ansiedad. Pero, a ver, perdónenme que no siga leyendo comentarios, quisiera seguirme con esto. Vale, necesitamos introducir aquí eh, dos conceptos muy importantes, frecuencia y grado. Para poder entender si la ansiedad que ustedes están experimentando ya equivale a un problema que hay que tratar, necesitamos poner sobre la mesa frecuencia y grado. Frecuencia significa que un síntoma, una situación, ocurre con regularidad, aunque su intensidad pudiera no ser muy alta. Si yo empiezo a rascarme así aquí, y estoy rascándome así de pronto ya 1 minuto, 2, y ustedes están viéndolo ahí, vamos, la intensidad no es muy alta, pero está claro que hay un problema, ¿no? Porque insiste, 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 insiste. Pudiera ser más bien que hay una situación de eh, intensidad, de gravedad, de grado. En este caso puede que no sea muy frecuente, pero es muy intensa la respuesta. Vamos a suponer que escucho un ruido aquí arriba y en lugar de simplemente sentir curiosidad, qué raro, poner un poco más de atención, darme cuenta, no, mi corazón empieza a latir durísimo, empiezo a sudar y hasta incluso puedo quedarme paralizado de terror. A ver, esa respuesta tiene un grado muy alto, probablemente es poco frecuente, pero el grado es tan alto que te deja inutilizado, te deja trabado. Vámonos a otra emoción, no a miedo, vámonos a enojo, ¿no? Vamos a suponer que en este momento, como nos ha pasado otras veces, se cae la conexión y entonces los pierdo y se acabó. Naturalmente me va a molestar, y más como soy yo, que me enojo con facilidad. Pero imagínense que me pongo a gritar, mentar madres, le pego una patada a la mesa, tomo la computadora y la aviento por allá, o tomo el modem y... Ok, definitivamente el grado no amerita la situación que desencadenó la molestia. Es muy intenso. ¿Cómo sabemos si es muy intenso? Porque de verdad no hay correspondencia entre estímulo y respuesta. Otra vez, ruido allá arriba, estoy solo en casa, me extraña, pongo mayor atención, descubro que era un ruido en la casa de los vecinos que se oye como si estuviera aquí adentro y además ya saben que cuando estamos solitos y es de noche todos los ruidos parecieran amplificarse. Pero escucho ese mismo ruido, pongo atención y de pronto empiezo a tener una crisis. No hay correspondencia entre la intensidad del estímulo y la respuesta. Bueno, entonces, tomando en consideración
frecuencia y grado, tenemos una reacción de ansiedad. Ya lo definimos, es difusa, no hay un objeto específico que la provoque y empezamos a tener síntomas físicos, mentales, desagradables, nerviosismo y demás. Y esto empieza a ocurrir todo el tiempo, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, con el perro. A lo mejor la intensidad todavía no es muy alta, pero estoy intranquilo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ya se está empezando a gestar una situación que necesitamos ponerle atención. Es normal tener ansiedad a veces. No es normal tener ansiedad desde que te despiertas en la mañana hasta que te duermes en la noche. No es normal. No es una condición de la sociedad moderna, no es una condición del trabajo, no es una condición del tráfico, no es una condición de México. No, nadie tiene por qué vivir de esta forma. No tienes por qué estar con ansiedad desde que te levantas hasta que te acuestas. Uno, dos. Esta ansiedad que ya tiene cierta frecuencia, de pronto empieza a ser cada vez más grande. Te empieza a costar cada vez más trabajo controlarla. De pronto resulta que empiezas a comer demasiado. Subes de peso. Te duele la cabeza. Te duele la espalda. Tienes colitis. Tienes gastritis. Puedes tener erupciones en la piel. Resulta que de los más clásicos, gente, tienes insomnio. Hay dos tipos de insomnio. El primer insomnio es en el que te acuestas en la noche y no puedes conciliar el sueño, no importa cuántas horas estés ahí. Ahora, no una noche. O sea, insomnio una noche de vez en cuando tenemos. Estoy hablando de todos los días. Y el otro tipo de insomnio es en el que te acuestas, te duermes, pero despiertas y no te puedes volver a dormir. O despiertas 400,000 veces. Esos dos tipos de insomnio son importantes cuando son frecuentes. Todas las noches te despiertas y no te puedes dormir. O todas las noches te acuestas y no puedes dormirte. O tienes los dos. Hay que dormir de 7 a 8 horas. Punto. No, es que yo necesito menos horas. No, ni más. Hay que dormir de 7 a 8 horas y algunas veces dormirás menos. De manera excepcional. Todas las noches no puedes dormir. No está bien. Hasta ahí ya tenemos signos que debemos empezar a considerar porque esto no está padre. No podemos decir aquí que hay un trastorno ya manifiesto, pero ya no está padre. Ya valdría la pena ir a checar a un psicólogo. Ahora empieza a complicarse más. Empezamos a tener náuseas sin razón. Es decir, ni tengo una infección, ni tengo una condición médica, pero veo la comida y me empieza a dar náuseas. O me levanto en la mañana y veo la comida, o me levanto, me lavo la cara o me lavo los dientes y tengo náuseas. Ya empieza a estar un poco más elevado. Tengo mareos. Otra vez, no hay una condición médica que lo genere. Simplemente tengo mareos. De pronto pierdo un poco noción de equilibrio, pierdo un poco noción, no tanto así de realidad, sino de estabilidad, ¿no? Ya no está padre. Más grave todavía, lo que platicábamos hace rato en uno de los comentarios, mi corazón se acelera. Tengo taquicardias sin una condición cardíaca de por medio. No tengo ningún problema en el corazón. Ya me han hecho electrocardiogramas y no tengo ningún problema en el corazón y tengo taquicardias. Empiezo a tener sudores fríos sin explicación ni razón ni peligro. También eso es grave. Ya está elevándose la gravedad de los síntomas. De los más importantes, gente, este síntoma que les voy a decir es de los más graves. Hay pensamientos de muerte. No estoy hablando de ideaciones suicidas. Me quiero matar. Me quiero matar es una ideación suicida y tiene que ver con algo más. No, estoy hablando de
voy en el coche y de pronto se me pasa por la cabeza que en una de esas sería una buena idea que me choquen y me mate, porque ya dejo de sufrir. O, puta, si me da un infarto y me muero en este instante, ya, no mames, ya, qué bueno que se acabó. Hablo de este tipo de sentimientos de, ya, si cesara mi existencia, se acaba mi sufrimiento y al diablo. Como si la muerte fuera un descanso. No estamos hablando de una persona que se quiere morir porque perdió el sentido de vida. Estamos hablando de una persona que piensa que quiere que se acabe el malestar a como dé lugar. Ese es un síntoma muy fuerte de ansiedad y por supuesto cuando tienes ese síntoma, váyanse a checar. Váyanse a checar, vayan con un especialista porque no tienes por qué tener ese síntoma. Cambios radicales del estado de ánimo y del humor. Irritabilidad, confusión, son síntomas importantes. No son de miedo y no son normales. Necesitas irte a checar si tienes esas cosas. Cuando la pérdida de apetito es tan radical que de plano no puedes comer nada, pudiera ser que incluso estés cursando con síntomas de depresión. La ansiedad también quita el apetito. Es curioso, la ansiedad, cuando no es muy grave, suele producir más apetito. Conforme más grave se va volviendo, empiezas a perder apetito en lugar de tener cada vez más. Aunque también hay casos específicos que tienen que ver con la personalidad de cada quien, las vivencias de cada quien, en donde mientras mayor es la ansiedad, tengas mucho apetito. A ver, en los manuales de diagnóstico, lo que se pregunta no es tanto si tienes mucho apetito o no, sino si en un lapso de unos cuantos meses, 2 casi siempre, has tenido aumentos o disminuciones radicales de peso. Acaba de pasar Navidad y demás. Si ustedes subieron de 5 a 6 kilos de peso, es lo más normal del mundo. Pero si no ha pasado Navidad y Año Nuevo y de pronto subes 5 kilos, a ver, pongan atención, que no es normal. Otra vez, dolores de cabeza constantes. No te tiene por qué doler la cabeza todo el tiempo, a menos que tengas una condición médica, con lo cual tendrías que ir al neurólogo o al médico a checarte. O sea, no te tiene que doler la cabeza todo el tiempo. No es normal. No es el tráfico, no es el smog, no es la condición de tu trabajo. No te tiene que doler la espalda todo el tiempo, no tienes que tener colitis todo el tiempo. No. Y luego vámonos a de lo más grave, el ataque de pánico. El ataque de pánico es una situación crítica en donde la ansiedad llega a un grado tal que nuestros sistemas físicos se desbordan. Y de pronto entramos en una alerta física tremenda, en donde los síntomas más frecuentes son elevación radical de la frecuencia cardíaca, taquicardia muy severa, sudoración fría, gran tensión física y aquí adentro, cognitivamente, mentalmente, la experiencia es espeluznante. Es terrible. Quien de ustedes haya tenido un ataque de pánico lo sabe. Los que no, créanme, es de lo peor que hay. Sientes que pierdes totalmente el control, sientes que te estás volviendo totalmente loco, que te vas a morir, que te va a dar un infarto, que todo se acabó ahí. Te cuesta muchísimo trabajo respirar, te cuesta muchísimo trabajo enfocarte y tiene uno la sensación de que no va a parar jamás, de que ahí ya se acabó el show. Es muy difícil de controlar. Y a veces parece hasta antiintuitivo, porque si les estoy diciendo que cuesta trabajo respirar, pues entonces resulta que la solución para este tipo de experiencias casi siempre es tratar de respirar. Se les suele recomendar a los pacientes que recuerden que aunque parece que no puedes respirar, en realidad sí puedes. Así que si cualquiera de ustedes lo ha tenido o lo tiene, hay que hacer un esfuerzo por intentar respirar y darle oportunidad al cuerpo de regresar a la calma. Las personas podemos tener un ataque de pánico aislado cada de vez en cuando por una situación muy específica y pasó y ya. Eso no identifica un trastorno de ansiedad. Pero si ya empiezas a tener ataques de pánico cada 3 días, cada semana,
Cada mes, vete a checar. No tienes que tener ataques de pánico cada mes ni cada 2 semanas. No, no tienes por qué. Vete a checar. Eso es importante. Yo he tenido en mi vida solamente un ataque de pánico por una situación muy específica. No se volvió a presentar. Yo no curso con un trastorno de ansiedad. Entonces fue algo muy concreto, se fue, identifiqué perfecto los síntomas, entró, salió. Muy desagradable. Desencadenado por una situación muy concreta, en donde todos mis recursos se acabaron. Pero otra vez, frecuencia y grado, necesitan tenerlo muy presente. Gente, el tratamiento fundamental para los trastornos de ansiedad es farmacológico. Por favor, no le tengan miedo a la medicina, por favor, no le tengan miedo a la farmacología. Hemos avanzado distancias gigantescas de 20 años para acá. Los medicamentos no generan adicción, no generan efectos secundarios tan espeluznantes en la mayoría de las ocasiones. Cada cuerpo es diferente. Y de verdad es la vía rápida para controlar este tipo de síntomas que son horribles, verdaderamente horribles e incapacitantes. Ahí tenemos otra señal importante que nos indica que hay un trastorno ya. Miren, cuando hay miedo, cuando hay un poquito de angustia, no estamos incapacitados. Cuando ya la angustia, la ansiedad nos está incapacitando para vivir, para llevar a cabo nuestras funciones diarias, relacionarnos con la gente que queremos, hacer nuestro trabajo, ya estamos hablando de un trastorno. La vía rápida para solucionar este problema es la farmacológica. Solo un psiquiatra puede recetar fármacos. Yo soy psicólogo, por ejemplo, yo no puedo. Lo ideal es conjuntar una terapia farmacológica con una terapia psicológica. La terapia farmacológica ataca los síntomas rápidos y los estabiliza. La terapia psicológica ayuda a que los efectos sean de mucho mayor plazo. El rango de acción de la terapia farmacológica es de unos cuantos meses. El rango de acción de la terapia puede ser muchísimo más tiempo, hasta cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, darnos muchísimas herramientas, en fin. Entonces, lo ideal es combinar ambas cosas cuando ya hay un trastorno. Tenemos miedos de vez en cuando, tenemos inquietudes y ansiedades y malestares de vez en cuando, vamos a terapia. Tampoco le tengan miedo a la terapia. Miren, yo no soy carpintero, yo no soy herrero, yo no soy cocinero, yo no soy médico, yo no soy ingeniero, yo no hago ninguna de esas cosas porque no las sé. Cuando necesito que alguien me ayude con algo, voy y me asesoro. La mayoría de la gente no tiene por qué saber cómo lidiar con la ansiedad y la angustia. Dejen ir ya este mito de si está en tu mente, entonces lo puedes controlar. Si está en tu mente, entonces está en tu comando. Si está en tu mente y te tienes que atender, eres un pinche debilucho. Porfa, ya, siglo XXI, ¿no? Esto ya estuvo de atormentar a la gente con estigmas absurdos de María Castaña. No, necesitamos gente que nos diga cómo lidiar con estas cosas. Susana preguntaba hace rato que cómo le hacemos. Definitivamente las técnicas de relajación y de concentración que tienen que ver con la respiración, la conciencia corporal y estar en el presente funcionan muy bien. Mindfulness, meditación. Ambas cosas son técnicas fantásticas a la hora de regular temores y ansiedades. Entonces, es buena idea que se acerquen a estos temas. Es buena idea que lean al respecto, por favor. Y, oigan, se nos fue otra vez 9:45 y tengo muchísimas preguntas que contestar. Tengo muchísimos comentarios que contestar. Prometo que voy a hacerlo. Ahorita en un momento me pongo a leerlos a todos y a contestarles. No sé si termine esta misma noche, pero
a más tardar el día de mañana ya tengo todo respondido. Si en algunas situaciones considero que es importante contestarles de manera privada, les mandaré un mensaje por inbox que dicen o un mensaje privado en el mensajero. Ujú. Antes de irme, voy a poner en un momento más también, bueno, no sé si en un momento más o mañana en la mañana pondremos ya nuestras opciones de cursos de este año. Como les decía al principio, ya tenemos los cursos para nuestro primer trimestre. Tenemos nuestro curso de pareja, como siempre, la ciencia de hacer pareja. En marzo vamos a tener nuestra siguiente experiencia Mindfulness Total, True Balance Mindfulness Total. Nuevamente será en la zona de Whisky Lucan, como la última vez, que fue increíblemente padre. Y vamos a dar un curso sobre el miedo, que se llama Enfréntate al miedo. Está basado en uno de mis libros. Todo lo que necesitemos saber para cómo enfrentar esta emoción y también la angustia, lo vamos a revisar en ese curso. Entonces, bueno, les pongo datos, fechas y demás. Les compartí ya la página de Humanamente, pueden checarlo, ya está todo publicado ahí en este momento, entonces pueden ir viendo fechas y demás detallitos, ¿vale? Les recomiendo que estén al pendiente de Humanamente, porque ahí publicamos siempre eh, novedades, artículos y demás cosas que vamos haciendo. Bueno, la semana que viene nos vemos para platicar de tristeza y depresión. De la misma forma que hoy, vamos a tratar de distinguir una cosa de la otra y darles pautas para que ustedes puedan eh, tratarse, checarse y ver qué está pasando. Ujú. Eh, ¿Qué más? Bueno, algo más. Me gustaría que me compartan también en los comentarios de qué temas quieren que hablemos más adelante. Hoy que estaba revisando la lista, ya se me están acabando. Yo tengo ideas, pero me gustaría también que ustedes me platiquen de qué les gustaría que vayamos hablando en los días siguientes. ¿Hecho? Bueno, pues bonito inicio de año para todos. Gracias por acompañarme. Hoy fuimos más personas, fuimos casi 130 personas. Si vi bien, les agradezco muchísimo la compañía, el interés y vamos a seguir trabajando. Compartan este video, síganos en las redes sociales, síganos en Twitter, en Instagram, en fin, y seguimos en contacto. Que les vaya bonito, descansen, buena semana, buen lunes. Gracias.